Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición en esta preciosa mañana, ya de primavera para nosotros, comenzar, ¿verdad? Un devocional más, buscando la presencia del Señor, la bendición de Dios en nuestra vida, en el día a día. No debemos de olvidar que su palabra nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. Usted no puede ser la clase de cristiano, la clase de hijo, la clase de esposo, la clase de padre. Uno no puede ser la clase de pastor que debe de ser si uno no busca la bendición de Dios diariamente en nuestras vidas para poder conducirnos con la guía, la gracia, el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hoy quiero llevarle a Lucas capítulo 3, versículo 4 y llevarle a meditar en esta declaración que hace Lucas en relación a nuestro Señor Jesús, cuando dice, cuando está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que dice, voz del que clama en el desierto. De eso quiero hablarle para este devocional. Una voz que clama en el desierto. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Gracias porque al ser sellados con tu Espíritu Santo tenemos una responsabilidad. Úsanos mientras estamos en este lado del cielo, en Cristo Jesús. Amén. Cada ilustración que usted encuentra en la Biblia tiene un propósito. En el Evangelio de Lucas, hermanos, usted encuentra que hay varias ilustraciones y entre ellas la que acabamos de leer, que fueron dichas en labios del profeta Isaías. Y se nos ayuda a entender con esas ilustraciones el ministerio que el Señor le entregó a Juan el Bautista. Sigo con el apóstol, ¿verdad, Juan? Pero, ante todo, Juan el Bautista, hermanos, era lo que nosotros comúnmente llamamos una voz que clama en el desierto. Ese pasaje, usted lo va a encontrar en Isaías capítulo 40, versículo 3 y versículo 4. Y creo que es digno de que nosotros le demos una leída a esa porción de la palabra de Dios en Isaías capítulo 40. Y vamos a ver el versículo que dice aquí, ¿verdad? En el versículo 3 y 4, estas palabras. Dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí está hablando de Jehová. No tenemos que olvidar que el Jehová del Antiguo Testamento, hermanos, es el Jesús en el Nuevo Testamento, y que Juan el Bautista tuvo que barrer el camino para la llegada del Mesías, del Emanuel, del Dios con nosotros, encarnado, para venir a realizar su obra por nosotros. Dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero, miren lo que dice, se allane. Entonces, cuando pensamos en esta porción de la palabra de Dios como una ilustración del ministerio que el Señor Jesucristo realizaría, esa voz, hermanos, básicamente fue como un heraldo que iba delante de un desfile real. Eso es lo que está ilustrando Isaías, y que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, deja entrever el cumplimiento de esa profecía. Fue ese heraldo que, tal como ocurría en las cortes reales, iba delante del desfile real para que todos estuvieran bien claros de que el camino para el rey tenía que ser allanado, limpiado, barrido y preparado, porque iba a pasar por ese lugar el rey, porque el rey venía. Hay una aplicación, hermanos, espiritual de esta declaración de una voz que clama en el desierto, porque el pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo en el que Juan el Bautista comenzó su ministerio introductorio a la venida de nuestro Señor Jesús, se encontraba literalmente, hermanos, en un desierto espiritual. Y por eso se requería que el siguiente profeta de Dios y hombre de Dios, hermanos, viniera del desierto clamando con una voz que clamaba desde el desierto diciendo, ¿verdad? Como dijo el profeta Isaías, a voz del que clama en el desierto, aparejad, mire, el camino del Señor. El pueblo estaba tan sediento de una voz que clamara en el desierto, que estaban sumidos en el desierto de la incredulidad y los caminos del Señor. La verdad es que sus caminos estaban torcidos, estaban
eh, literalmente desviados de conducirles al que sería el Mesías. Estaban en un completo caos y por eso ellos fueron incapaces, hermanos, de identificar al Mesías cuando Él vino a la tierra. Piensen conmigo, por favor, en esto. Había dos grupos o tres que estaban, mientras Juan el Bautista preparó el camino del Señor, que lo enderezaran y lo barrieran, y ambos o todos estos grupos fallaron. El sacerdocio, si usted ha puesto atención en este estudio de Lucas capítulo 3, había fallido o estaba fallido. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque en lugar de un solo sacerdote, si usted estudió el capítulo 3 conmigo a detalle en el versículo 1, sabrá que en vez de un sumo sacerdote ellos tenían dos. Mire lo que dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licias tetrarca de Abilinia, mire, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabrá que acorde al linaje bíblico solamente se tenía un sacerdote. Estudie usted y verá que Aarón, siendo el primer sacerdote, ¿verdad?, sobre su casa, fue uno solo. Vemos ahí a lo largo de la Biblia, hermanos, a un solo sacerdote cumpliendo funciones, pero había sido fallida la religión para el pueblo de Israel, hermanos, que el propio sacerdocio había fallado en enseñarle al pueblo que solamente se podía tener un sacerdote. Cuando se tienen dos sacerdotes es como cuando una iglesia tiene dos pastores, ¿verdad? Siempre hemos creído que eso termina siendo un monstruo de dos cabezas, ¿verdad? Pero yo creo que cuando pensamos en el sacerdocio fallido, hermanos, y de cumplir su función que tenían para preparar el camino del Señor, fallaron en sus funciones. Tenían dos sacerdotes a falta de uno, ¿verdad? Pero no solamente fallaron los sacerdotes, fallaron los escribas y los fariseos, que habían debilitado de forma increíble al pueblo de Israel, de llevarles a una mejor relación con Dios. Se supone que los sacerdotes debían de conducir al pueblo de Israel a la voluntad del Señor, y dos estaban confundiendo a una nación entera. Vemos ahí precisamente que también los escribas y los fariseos, que debían, uno, de interpretar la ley, que son los escribas, y otros que deberían de conducir al pueblo de Israel a mirar al Mesías. La Biblia nos dice que ellos le llevaron al pueblo de Israel a torcer sus caminos, y por eso el profeta Isaías, cuando introdujo a Juan el Bautista, dijo que era una voz que clama en el desierto, y mire el mandato: aparejad el camino del Señor. Y esa voz, que de tan manera desesperada necesitaba el pueblo de Israel, no la encontró, hermanos, en el sacerdocio. No la encontró en los escribas y fariseos, y tampoco en los seduceos. Pero en verdad, hermanos, esa voz que tanto el pueblo necesitaba, lamentablemente llegó después de 400 años en labios de Juan el Bautista. No hay duda de las similitudes que nosotros nos encontramos en el día de hoy, en la actualidad, cuando hablamos de la urgencia de tener una voz que clame en esta desierta era que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. Hoy en día la gente tiene comezón de oír, pero no tiene comezón de oír de la palabra del Señor. Si usted va conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, por eso Pablo le exhortó a Timoteo estas palabras y le dijo: requiero pues yo delante del Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mira lo que le dijo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y note lo que dice: porque vendrá tiempo, y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir el día de hoy, hermanos, cuando no sufrirá la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, mire, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tal como en el tiempo del ministerio de Juan el Bautista había tanto silencio, y los sacerdotes había dos, y los escribas y fariseos y seduceos estaban desviando al pueblo de Israel de la atención al que sería el Mesías, al que vendría por
para pagar por nuestros pecados, la gente tenía comezón de oír y lamentablemente no había una voz que clamara desde el desierto y que preparara los caminos del Señor. Yo creo, hermanos, que cuando pensamos nosotros en esta declaración que Pablo utiliza con Timoteo, que cuando la gente en estos tiempos iba a tener comezón de oír y que se volverían a las fábulas, le dijo Pablo esto: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, y le dijo: cumple tu ministerio. Entonces, no hay duda de las similitudes que a nosotros nos ha tocado vivir. La gente tiene comezón de oír, quiere escuchar lo que desea escuchar, que endulcen sus oídos con palabras de un evangelio repleto de falsedad, de engaño, de prosperidad, de abundancia, de bendición abundante sobre la vida de nosotros. Y yo estoy convencido que el Señor sí nos da bendición, sí nos da de su gracia, sí nos da de su poder, sí nos manifiesta su grandeza, pero nunca en contra de los principios de la palabra del Señor, porque hoy en día, con mucho dolor y con mucho peso de las palabras, la gente está teniendo comezón de oír, pero no de oír la palabra del Señor. Yo creo que nosotros tenemos la premisa, comenzando con nosotros los pastores, de predicar la palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos en un tiempo donde no se está cuidando, manteniendo, peleando por sostener y proteger la sana doctrina. Yo creo que necesitamos más que ningún otro tiempo hermanos y hermanas que puedan mantener una firme comunión con el santo y bendito libro que es la palabra del Señor, que nosotros meditamos y leemos todos los días en nuestra vida, con la intención de que nosotros no nos volvamos a las fábulas. Hoy en día la gente va detrás de la emoción, va detrás del sentimiento, va detrás de música contemporánea, pero no va detrás de una verdadera comunión y relación con el Señor en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer, hermanos amados, es seguir, determinar, ser esa clase de voces que claman en este mundo tan desértico y que está tan alejado de Dios. Y necesitamos pararnos y decir, como decían los profetas del Antiguo Testamento: así dice el Señor, así dice el Señor. Como fue tarea de Juan preparar a una nación para que viniera el Mesías, nosotros los que formamos parte de la iglesia, una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo, como vimos en el devocional pasado, debemos estar en este mundo con la firme intención de preparar el camino para el retorno del Señor Jesús en las nubes por su iglesia. Juan introdujo al Mesías y quiero que miren conmigo por favor algunos pasajes. Miren lo que dice en Lucas 1:16 y versículo, miren lo que dice 1:16, Lucas 1:16, me gusta mucho lo que dice: y muchos de los hijos de Israel se convertirán, dice, al Señor Dios de ellos. Note lo que dice el 17: porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes, dice, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Note el versículo 76, hermanos, era parte de su ministerio. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Mire lo que dice el 77, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de los pecados. Entonces, cuando pensamos en el ministerio de Juan el Bautista, definitivamente él cumplió a cabalidad cada una de las tareas y obligaciones y mandatos que el Señor le dio. Preparó el camino para el Mesías. Hermanos, el Señor Jesucristo está por regresar por nosotros. Y creo que como en ningún otro tiempo deberíamos de estar determinados y firmes en lograr preparar a una iglesia que sea firme en proclamar convicciones, doctrina, separación, santidad, pero sobre todo proclamar al Salvador que va a venir un día por usted y por mí. Mire, en Juan 1:6-8 se nos dice estas palabras: fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Note lo que dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Note lo que dice: no era la luz, sino para que diese
testimonio de la luz. ¿Qué acaso Jesús no nos dijo a nosotros, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo? ¿Qué acaso el apóstol Pablo no nos dice que deberíamos de resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación perversa? ¿Qué acaso no deberíamos de estar brillando por el Señor en nuestra vida, siendo esa voz que clama en medio de este desierto de tanto engaño, de tanta falsedad, de tanta inmoralidad, de tanta maldad, de tanta depravación? Deberíamos de actuar como Juan el Bautista, como una voz que prepara el camino para el retorno inminente del Señor Jesús por su iglesia. Y como bien lo sabemos, Juan el Bautista lo reprendió, hermanos, como nosotros lo debemos de hacer a este mundo, hermanos, por sus pecados, y anunció la salvación divina, porque sin convicción no puede haber verdadera conversión. Sigamos siendo voces, hermanos, en este mundo que claman en medio de este desierto tan sediento de la verdad bíblica que confronte, que transforme, que cambie, que moldee la vida de la persona. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser voces que claman en el desierto, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.